La verdad es que para mí estar en este lugar supone una emoción especial, porque cuando yo empecé la carrera de Derecho aquí, todavía no estaba construido el edificio nuevo, mejor el transformado, y entonces los que entonces llamábamos seminarios, no departamentos, de las diversas asignaturas de la facultad tenían lugar aquí, con lugares comunes, con un ámbito para el encuentro. Y entonces yo lo que recuerdo de este aula triste es que fundamentalmente era triste por lo poco iluminada que estaba. Entonces cuando entrábamos aquí, la tristeza la daba que no podíamos contemplar como ahora, después de haber sido adecentada, pues en todo su esplendor. ¿Cómo no recordar a los que también en aquel tiempo fueron mis rectores? Al rector del Sol, al que yo le pedí la dimisión oficialmente siendo delegado de Facultad de Derecho por aquello del cierre, pero con el que entablé, os lo he de decir, una buena amistad. Y cuando él luego se trasladó a Madrid, nos seguimos viendo, desde orillas diferentes, pero con un deseo grande de reconocernos como personas. Cómo no recordar especialmente a don Juan Antonio Arias Bonet, profesor de Derecho Romano, cuando, bueno, estudiar Derecho Romano era muy emocionante, porque todos los días preguntaba a alguien, todos los días. Claro, uno decía, ir a la universidad después de haber salido del colegio y que te pregunten todos los días en clase. Entonces preguntaba de los que estábamos a uno o dos, todos estábamos como escondidos, a bien a quien preguntara hoy, ¿no? Bien, amigos, en este lugar, que es un lugar de encuentro, para hacer un encuentro, de encuentro en el tiempo. Daniel nos ha recordado los avatares en el tiempo de este sitio, de encuentro de instituciones, la universidad, la Iglesia a través de asociaciones públicas de fieles, la sociedad civil organizada de manera pública como ayuntamiento. Qué bien, ¿no? Poder cultivar el encuentro, poder ser vocero aquí en esta tarde de lo que el Papa Francisco, que preside la caridad de las iglesias en este momento de la historia, llama promover una cultura del encuentro. De alguna manera yo voy a hablar de esto. Bueno, ya las insinuaciones que ha hecho el señor rector de la dureza de los asientos me van a pedir que sea breve. Si no lo soy, me llaman la atención y yo trataré de serlo, ¿no? En la universidad, una cofradía. Comienzos del siglo XXI. Parece una cosa sorprendente, ¿no? Una cofradía que tiene aquí su sede, una sede del rectorado que entras y hay un Cristo y un sagrario con una pequeña luz encendida que nos dice a los creyentes que el resucitado está presente. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo no poder agradecer que en el ámbito de lo público pueda haber la presencia de diversas dimensiones de lo humano, de diversas iniciativas sociales? Qué bien, gracias sean dadas a esta universidad. En la universidad, que es una comunidad de profesores y de estudiantes, que es una institución para la enseñanza superior, para la investigación y para la creación de cultura científica y humanística. La universidad, llamada durante siglos alma mater, madre nutricia. El valor de la universidad no es solo transmitir conocimientos, se trata de formar personas, de colaborar a sellar su identidad, a propiciar el crecimiento de la capacidad crítica, analítica, sintética, de aquellos que pasan por las aulas o que permanecen en los departamentos para la elaboración de la investigación, para el avance de la ciencia, para la posibilidad de comunicar a la sociedad lo que los avances en las diversas ramas del saber contribuyen al progreso de los hombres. Pero en el último tramo de la andadura de la universidad resuenan unas palabras, seguro que en los cruces, en estos claustros y, como no, en los diversos ámbitos en donde la Universidad de Valladolid
que está hoy distribuida por diversos campus, tanto en la ciudad de Valladolid como en otras ciudades de Castilla y León. Han resonado otras palabras, por ejemplo, Bolonia, o recortes y cómo ajustar las cuentas, o agenda digital. Ahora hasta tenemos un ministerio que ha incorporado este aspecto, ¿no? Porque lo que la llamada reforma o propuesta de Bolonia en el espacio común europeo, lo que la crisis del estado del bienestar y los consiguientes recortes, lo que las novedades en los avances de la ciencia y de la técnica que en parte ha propiciado la misma universidad en sus diversos ámbitos, ¿no? Siendo capaz de acumular el saber de generaciones anteriores y de poder ofrecer saltos tan sorprendentes como los que produce toda la revolución en la que estamos ahora inmersos. En este mundo de la universidad, que quiere seguir siendo fiel a lo que era cuando estas piedras se colocaron, comunidad de profesores y estudiantes, ámbito de enseñanza superior, lugar de investigación y de creación de cultura científica y humanística. Y los retos que, por simbolizarlo en estas tres palabras y sin desarrollar nada de ellos porque no es el asunto de esta tarde, estas nuevas inquietudes, estas perspectivas que intuimos también en la universidad, como en la vida social, como en el planteamiento de la vida económica, como en la nueva situación de organizarnos políticamente, como en los retos de lo que ha sido en las últimas décadas, no solamente en España, sino en tantos otros lugares de lo que en principio hemos llamado el norte del planeta, nuestra propia manera de organizarnos, percibimos que se abre a un tiempo singularmente nuevo que también afecta a los creyentes, a nuestra forma de creer, de esperar y de amar, a nuestra manera de convivir, de organizarnos, de comunicar el Evangelio, que decía la alcaldesa que estaba también en uno de los horizontes de prioridades del propio encuentro, de la razón de ser de las cofradías. En la universidad, una cofradía. Y en esta cofradía, en estas cofradías universitarias, cofradías de estudiantes, cofradías situadas en el ámbito de la universidad, es normal que sean cofrades, alumnos, estudiantes, que lo sean también profesores, que lo sea parte del personal de administración y servicios y que sean otros ciudadanos que no son universitarios, que quizás lo fueron antes o que no lo han sido nunca, pero que forman parte de la cofradía. Una cofradía situada, insisto, en la universidad. Una cofradía que tiene que ver con eso que no solamente desde el punto de vista de la vida eclesial, sino que también desde el punto de vista de la antropología llamamos religiosidad o devoción popular, que acontece cuando una fe recibida se encarna en una cultura y es capaz de que emerja de esa encarnación formas diferentes de vivir, pero también formas artísticas, formas de vida, formas de encarar asuntos importantes de la propia condición humana. Las cofradías también vivimos en nuestro propio seno como una tensión entre el producto cultural, que es fácilmente reconocible y que sea cual sea nuestra perspectiva, digamos desde el punto de vista de la fe, reconocemos, y desde ahí, desde la perspectiva del producto cultural, las propias administraciones en una ciudad como esta o en las ciudades de donde venís, los que habéis llegado, qué decir de la Semana Santa en Andalucía o en otros lugares de Castilla y de León, ¿no? En el que vemos la importancia que desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista turístico y por tanto económico, tiene este producto cultural. Pero evidentemente el producto cultural, en algunos casos de una belleza sorprendente, no nos cansaríamos de hacer el elogio
del espléndido Cristo de la Luz de Gregorio Fernández, responde a una cultura, responde a una manera concreta de entender la existencia, responde a encarnaciones que también a lo largo de la historia y de los siglos los hombres han hecho a la hora de abordar cuestiones radicales de la existencia, el vivir y el morir, el gozar y el sufrir, el convivir y el reñir, el vivir con otros y el degustar la soledad a veces amarga. Y para estas cuestiones que atraviesan los tiempos, que se viven seguramente en unos sitios y en otros, en unos rincones o en otros, es verdad que a lo largo de los tiempos los hombres y mujeres hemos tratado de encarnar en culturas que tienen también que ver con todas las dimensiones de la existencia, que se han hecho agricultura o economía de supervivencia o economía que tiene capacidad de producir y de distribuir y de crecer y de progresar. El producto cultural tiene que ponerse siempre en relación con la cultura que es capaz de producir esa creación cultural. Pero todavía tendríamos que ir un poco más abajo, porque en este juego entre el producto cultural y las culturas hay una intuición radical que los creyentes la desciframos de una determinada manera. Y es que así como las culturas a lo largo de los siglos y teniendo en cuenta los diversos lugares, los diversos territorios, los diversos espacios donde los humanos nos hemos establecido, son evidentemente distintas, diferentes, y hablamos así hoy de diversidad cultural o de multiculturalismo, y vemos cómo además las posibilidades de desplazarse que tenemos hoy los hombres, en muchos casos con desplazamientos forzados por el hambre y la guerra, como ocurre en la actual crisis de los refugiados, en otros casos desplazamientos en la búsqueda de lugares donde desarrollar las capacidades. Uno de los dramas del mundo universitario de hoy en España es que muchos de los titulados tienen que ir a otro sitio. Es drama en el sentido mejor de esta palabra, no es tragedia. Quizás para algunas personas tenga también un componente trágico, pero es un drama en el sentido de que la libertad se ve impelida a tomar una decisión, a salir de la propia casa, a buscar en otros sitios. Evidentemente, para que este ejercicio dramático de la libertad se diera en las mejores condiciones, nuestra propia nación debería de ofrecer las posibilidades para que los titulados de nuestras universidades pudieran trabajar también aquí entre nosotros. Pero lo cierto es que esta búsqueda de la cultura, de ir a lo profundo, hablaba del multiculturalismo, de la interculturalidad, las palabras que hoy empleamos tanto en la jerga de las relaciones humanas, decía que hay una intuición, que es un planteamiento radical de la cultura que parte de una concepción de la persona, de una concepción de la propia naturaleza humana, que más allá de los tiempos, más allá de los sitios, es reconocible. Reconocible en su radical dignidad, reconocible en su capacidad de libertad, reconocible en el drama de su propia fragilidad. Y esta condición humana permite vivir el ejercicio de la cultura que hace que se desarrollen las capacidades de cada humano, de cada hombre, de cada mujer, de cada nacido, para poder desarrollar las capacidades que están en su propia condición, en su propia naturaleza. Desde este planteamiento radical de la cultura, los creyentes, los que miramos al Cristo de la Luz, decimos que hay una referencia para poder cultivar el dato que la vida nos da,
el dato de nuestra propia naturaleza, el dato de nuestra propia corporalidad, el dato de nuestro propio ser, el dato de nuestra libertad, que es poder cultivar mirando a aquel del que uno dijo ecce homo, aquel del que podemos decir, así está recogido en la Escritura, que es el hombre, desde una intuición que los creyentes compartimos y que ofrecemos de manera humilde a quien quiera escuchar este anuncio. Jesucristo, el que murió en la cruz, el hombre, es al mismo tiempo Hijo de Dios. Y la persona, el hombre y la mujer, al ser creados, han sido creados a imagen y semejanza de este Hijo, de este hombre que al mismo tiempo es Hijo de Dios. Así, una cofradía en la universidad, una cofradía en la que hay profesores y alumnos, en la que hay personal que trabaja en la universidad, en la que hay otros ciudadanos, desde su propia condición de ser un ámbito de la religiosidad o devoción popular, pero sabiéndose situada en lo que la universidad significa, con humildad y respeto, puede ofrecer un coloquio entre lo popular y lo ilustrado, podríamos decir. Un coloquio para que la enseñanza, la investigación y la creación de cultura sea algo más que administrar datos. Un coloquio para que la devoción popular vaya más allá del rito y la emoción y se abra a las exigencias de la razón. Razón que forma parte de nuestro dato, que forma parte de aquello que la condición humana, cualquiera que sea su lugar, su sitio y su tiempo, es, no solo tiene, sino es con capacidad de razonar y al razonar buscar la verdad y también el bien y ser capaz de asombrarse por algo que desborda siempre a la razón, que es la belleza. La belleza que nos desborda y asombra. Pues bien, este coloquio, de manera humilde y sencilla, porque lo que significa una cofradía universitaria, una cofradía de estudiantes en el mundo de la universidad, hoy, en los comienzos del siglo XXI, en una sociedad plural, evidentemente es algo sencillo que se ofrece con humildad y respeto. En este extraordinario giro histórico que estamos viviendo y al que me refería al principio. Un giro histórico en el que hablamos de algo global, que de alguna forma está convocándonos a una perspectiva integral de las cosas, pero al mismo tiempo en el ámbito de la universidad, en el ámbito de los saberes y de las ciencias, predomina con especial fuerza las especializaciones. La dedicación a un pequeño ámbito del saber o de la ciencia, con una capacidad de desarrollar en un pequeño ámbito del saber posibilidades extraordinarias, pero que hoy, incluso el propio crecimiento del saber, cuando uno se especializa en la mosca verde u otro se especializa en este año de la historia, otro se especializa en las posibilidades de esta fórmula matemática o esto o lo otro, esas mismas honduras en el saber, si verdaderamente son algo más que administrar datos, piden integralidad, piden una apertura a lo que interrelaciona, una apertura a lo que genuinamente es la universitas, la universidad, como la capacidad de que ciencias y letras dialoguen, de que lo que llamamos humanismo o cosmovisión científica no sean dos orillas ajenas, sino al contrario. Y en ese sentido la presencia humilde de una cofradía que alumbra a un Cristo, de un grupo de estudiantes y de profesores y de ciudadanos que desde su débil fe, porque la fe de todos es débil, desde sus búsquedas tienen una intuición que expresan de manera sencilla, que expresan con incienso y cera, que expresan con sonidos y hábitos, que expresan con ritos y cantos,
que expresan también con una reflexión, con un deseo de acoger parte de lo que es esa lux eterna, así titulamos a este encuentro, para poderla ofrecer de manera sencilla a los conciudadanos que son colegas en la universidad, bien en el ámbito de los colegas estudiantes, alumnos o colegas profesores, ¿no? Cómo poder, en este mundo global que pide integralidad, que le vivimos con tantas especializaciones, en esta fase de la revolución científico-técnica, en el que la información, el conocimiento, tienen una importancia tan grande. Estos días hemos leído en los periódicos muchas veces algoritmos, big data, inteligencia artificial, que nos dicen sustituirán a casi todos los trabajadores, desmontarán la forma como entendemos hoy la democracia. Mucho de lo que estamos viviendo en España con este elogio de la democracia directa, bueno, como en Inglaterra y el Brexit, como en Hungría, como en tantos lugares, ¿no?, de alguna forma tiene que ver con esta fase en la que estamos, con este elogio del individuo que decide aislado, con este poner en cuestión la importancia que tienen los ámbitos donde se dialoga, ya se llame Congreso de los Diputados o Congreso Federal de un partido. Ámbitos donde es posible, dialogando, hacer un discernimiento sobre lo que pueda ser la mejor decisión, que no la asegura un referéndum de democracia directa de individuos aislados. Este es un debate para esta hora singularmente importante para el futuro de nuestras democracias, pero que tiene que ver con algoritmos y big data, con inteligencia artificial, que de alguna forma terminan controlando nuestras vidas de principio a fin. Digo que estos días lo hemos leído especialmente en los periódicos porque se ha encontrado haciendo una ruta por España Yuval Noah Harari, este autor judío israelita que acaba de escribir Homo Deus después de haber escrito hace unos años Sapiens. La verdad es que son dos textos singularmente apasionantes por lo bien escritos que están y muy provocadores. Evidentemente, muchas de las propuestas que este autor hace son manifiestamente discutibles, pero evidentemente también nos permiten poder adentrarnos en un debate sobre el futuro de nuestras propias vidas, de nuestra propia organización social, que tienen precisamente en la ciencia, en el conocimiento, en la información, que luego pasa a la organización de la vida, su matriz, y que ponen a la propia universidad en crisis, porque se habla hoy cada vez más de cómo pueden ser sustituidas las aulas por la enseñanza online, de cómo pueden ser sustituidos los maestros. Yo recuerdo cuando me paseaba por este lugar, cuando era la sede de los departamentos de los seminarios de Derecho, nos dirigíamos a alguno de nuestros profesores como el maestro, el profesor Arias, o el profesor Herrero, aquí está una de sus hijas, o el profesor, estoy queriéndome acordar ahora del profesor Boquera, de Derecho Administrativo, que para mí resultó su magisterio tan atractivo que luego me quise dedicar al Derecho Administrativo, por lo que suponía. Y fijaros cómo me atrajo a mí don José María Boquera, pues en un ejercicio que hacíamos todas las tardes, que era irnos desde aquí, en el último año en que estábamos aquí, porque luego ya se abrió el edificio nuevo, e íbamos a Padova a tomarnos un café con leche con un dulce, porque el valenciano era muy goloso. Bueno, el de Meneses también lo es. Y al tiempo de ir y de tomarnos el café y de volver, se establecía un diálogo sobre el acto administrativo o sobre la afectación de los bienes de dominio público o sobre las posibilidades que lo que se veía, la crisis del régimen y las posibilidades de un cambio de régimen harían a la manera de entender la administración pública. A mí esos coloquios tenidos dando un paseo desde la Plaza de Santa Cruz
a la Plaza de la Fuente Dorada. El sentarnos allí un rato a tomar el café y volver han sido, sin duda, la experiencia universitaria que a mí me abrió la vocación al derecho administrativo. Hombre, como estaba sentada en café y en dulce, se la llevó otro viento, digamos, y terminé dedicándome a otra administración, a la administración de la gracia del Dios vivo, ¿no? Pero lo que quiero decir, ¿no?, es que estos retos económicos, políticos, sociales y culturales que abre el poshumanismo, que abre la transmodernidad, esos retos que hacen decir que la humanidad podrá dividirse en una superélite de humanos mejorados por las posibilidades de la inteligencia artificial o los trasplantes de chips, y una masa de personas inútiles, que son además, esta masa de personas inútiles es, digamos, como una presión a la falta de amor a la vida, una presión que hoy se hace invierno demográfico entre nosotros, una presión que hace que no sepamos muy bien qué hacer con las personas mayores, una presión que hace que para resolver el problema de las pensiones quizás estemos dispuestos a cualquier cosa. Por eso, el que haya un poco de cera, un incienso, unos sonidos, un Cristo con las puertas abiertas, unos hombres y mujeres, unos testigos, que quieran desde el diálogo poner en relación unas cosas con otras, ir del producto cultural a las culturas y de la cultura a la cultura fundante, que quieran poner en relación ciencias y letras, que quieran poner en relación avances y sobre todo que caigan en la cuenta de que en el tiempo de los algoritmos que deciden por nosotros, lo decisivo que es la formación de la conciencia, lo decisivo que es la formación de personas, lo decisivo que es el encuentro y el diálogo para acogernos los diversos, ¿no? Porque el valor de un título universitario puede ser incierto. Lo que es seguro es que tener una educación universitaria deberá suponer habilidad para manejar el cambio, la colaboración, la sobrecarga de información y la incertidumbre. Cito aquí a una profesora de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, llamada Cathy Davidson, que añade: eso requiere una fusión, una colaboración, una interrelación de disciplinas. Filosofía, física, historia, informática, teología, etc. Y lo dice una profesora de una universidad, de las universidades públicas de los Estados Unidos. Añade también antropología, ingeniería, porque los desafíos del mundo real está cada vez menos claro dónde termina una disciplina y dónde comienza otra. Termina la cita de esta profesora americana. En un mundo muy complejo, tiene una profunda belleza saber que aún podemos depender de cosas sencillas. Un paseo compartido, un icono que nos abre al misterio, una cera que alumbra queriendo ser eco de la luz que nunca acaba de atrapar del todo, un incienso que habla de estar abiertos hacia lo alto, de entender la vida no como acaparar, sino como ofrendar y ofrecer, unos sonidos que nos adentren de mejor manera en los silencios, unos compañeros, unos hermanos. Hagamos el elogio, si se me permite, el neologismo y al mismo tiempo anglicismo de los small data. Hoy, en el que se hace tanto el elogio de los big data, en el que las universidades no saben qué hacer para tener un ordenador más grande que permita poder gestionar en algoritmos la información que se va introduciendo de unos departamentos y otros,
una cosa tan pequeña como una cofradía universitaria, como tantas otras realidades. Son small data, pequeños datos que nos permiten reconocernos humanos, que nos defienden ante la amenaza, por otra parte llena de posibilidades estupendas de progreso de los humanos, pero con la amenaza de que los viejos textos de ciencia ficción de un mundo feliz puedan hacerse realidad y ser dominada nuestra libertad por el control que los propios aparatos que llevamos en los bolsos. A mí me sorprende muchísimo que abro una página de internet y me sale una ventana recomendando libros que me gustan. Con lo cual quiere decir que ya las diversas páginas que he abierto y otras comunicaciones han hecho que alguien sepa de mí más que yo, a veces, ¿no? Que se adelante. Eso sin tener página de Facebook y sin utilizar Twitter. No digo nada si uno se adentra en otras cosas, ¿no? Entonces, amigos, el reto es la libertad. Y hemos de venir a decirlo unos cofrades que sacamos al que murió en la cruz. Yo creo que hoy, permitidme que diga esto como obispo de la Iglesia Católica, en pocos momentos la Iglesia ha tenido una oportunidad tan grande para hacer el elogio de dos realidades humanas de las que la propia Iglesia ha parecido como una amenaza: la razón y la libertad. Nosotros creemos en la razón y en la libertad. Hacemos el elogio de la razón y de la libertad frente a tanto emotivismo, frente a tanta manipulación, frente a tantos instrumentos que con el soporte aparente de mayor libertad lo que generan son sorprendentes esclavitudes. Para ir terminando, los puntos de este coloquio, desde el small data a una universidad que parece por una parte retada y al mismo tiempo amenazada por los big data. Claro, me decía a mí un chaval el otro día: oye, ¿yo para qué voy a ir a escuchar la clase de este profesor que me ha tocado este año tan aburrido, cuando online puedo recibir clase de la misma materia del mejor profesor del mundo sobre este asunto? Claro, esto rompe las barreras. Esto nos abre a perspectivas nuevas. Y al mismo tiempo nos sitúa en un riesgo de falta de lo que la universidad a lo largo de los siglos ha ofrecido como una de sus señas de identidad: ser universitas, lugar de encuentro, posibilidad de diálogo, de contraste, de conflicto, de posibilidad de crecer juntos. Los puntos de este coloquio, claro, desde la orilla del pequeño dato, aunque los puntos del coloquio abran a realidades que nos desbordan. Sí, nuestra sola presencia habla de Dios, porque creemos en Dios. No el Dios como una energía, sino un Dios personal, un Dios que tiene rostro y que teniendo rostro se hace para nosotros compañía entre el horizonte y el fundamento, entre el fundamento de origen y el horizonte de plenitud. Es un Dios personal y al decir Dios personal, decimos al mismo tiempo misterio y vínculo. Misterio como un componente de la vida, precisamente porque hay misterio, es decir, porque intuimos que hay en la existencia realidades, permitidme que ponga esta palabra unida a misterio, realidades que al mismo tiempo que nos desbordan, nos abrazan. Precisamos del arte, precisamos de las liturgias y los ritos, precisamos de los cantos y los poemas, porque de alguna manera queremos asomarnos a lo innombrable, porque de alguna manera intuimos que lo innombrable nos sostiene. El vínculo. Hablar de Dios supone creer en un vínculo radical y fundante de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los sitios, de todas las razas, de todas las lenguas,
un vínculo. Elogio del vínculo que es de una extraordinaria importancia realizar hoy, porque una de las trampas del final de la modernidad ha sido hacernos creer que para ser libres era decisivo no estar vinculados, o que para ser libres era necesario que los vínculos pudieran romperse. Evidentemente, hay aspectos de los vínculos que piden de nosotros una resituación para que el yo y la propia libertad emerjan. Pero sin vínculos, el yo no se expresa, porque el yo solo se expresa plenamente cuando reconoce un tú. Y cuando reconocen un yo y un tú, y en el abrazo de un yo y un tú, su propio origen. Los vínculos nos permiten ser. Vivimos en una época en que los vínculos son vistos con sospecha. Por eso el estar en medio de un sitio como cofrades, vinculados y queriendo ofrecer un testimonio del vínculo fundante. Otro punto del coloquio es que el Dios personal y en quien creemos es un Dios que ha tomado nuestra propia carne. Por eso luego podemos representarle también. Ha tomado nuestra propia carne y ha hecho, además de todo lo carnal, vuelvo a hacer el elogio del logos, de la razón, de la libertad, del amor, de los afectos, de la voluntad, de la belleza. Un territorio en el que los seguidores del Dios que se ha hecho carne han de caminar con simpatía. Simpatía a la razón, simpatía a la libertad, simpatía a la belleza, simpatía al arte, simpatía especialmente a la carne frágil, simpatía a los pobres, simpatía a los heridos, simpatía a las víctimas. Porque este que tomó nuestra carne para que descubriéramos que somos a su imagen, murió en la cruz. Murió en la cruz. Por eso la cruz, tantas de vuestras hermandades tienen en la cruz su santo y seña. Incluso las hermandades que lo sois, las cofradías que lo sois, en torno a una advocación mariana, a una imagen de la Virgen, siempre en vuestras cofradías hay una referencia, no podría ser de otra manera, al que murió en la cruz y a la cruz. La cruz que se hace luz, Cristo de la luz, la Pascua. Pero al decir Cristo y luz, en este pequeño coloquio entre los small data y los big data, recordad, amigos cofrades que estáis en el ámbito de la universidad, a vuestros compañeros, la realidad de las víctimas y de los pobres, para que también la investigación, la ciencia, el saber, no piense solo en los logros económicos, en las posibilidades de triunfo, en el éxito, sino que haya una mirada a los empobrecidos. Es evidente que si lográsemos en una investigación médica conseguir la curación del cáncer o cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero muchas veces en muchos lugares del mundo hay muertos por enfermedades muy sencillas, por falta de vacunas, por falta de antibióticos. La cruz, la Pascua, las víctimas. A lo largo de los siglos, los hombres hemos combatido con el hambre, con la peste en sus diversas formas, con la guerra, en definitiva con la muerte. Son los 4 jinetes de aquel libro que está en el final del gran libro. De alguna manera, tanto la investigación, el estudio, los saberes, tratan de ayudar desde la justicia a que desaparezca el hambre. Tratan de ayudar desde los avances en los conocimientos científicos y técnicos a que se curen las enfermedades. Tratan con el avance del derecho, de las ciencias sociales, de las antropologías, a que sea posible construir la paz
en el mundo. Tratan de que la vida sea cuidada y que pueda ofrecer todas sus posibilidades. También sabemos, porque lo experimentamos en nuestras propias relaciones, unos y otros, que en el corazón humano hay mentira y odio y miedo. Por eso, al plantar la cruz, por una parte sentimos la llamada de una víctima a sentirnos solidarios con las víctimas del hambre, la peste y las guerras, y contribuir desde los saberes y las ciencias a la justicia, la sanación y la paz. Pero sabemos bien que hay heridas del alma que precisan una sanación que solo el misterio en su abrazo puede sanar. La mentira, el odio, el miedo, la muerte. Para que aparezcan la verdad, el amor, la confianza, para que el sufrimiento pueda ser consolado o encuentre también su significado. La esperanza, el hombre, en definitiva, que es quien muere en la cruz. Otro punto del coloquio, no hace falta que me extienda casi nada en ello, es el hecho de ser fraternidad. Yo hace unos días, en otro foro, traté de hacer una relectura de Libertad, Igualdad, Fraternidad del tiempo moderno, haciendo un elogio de la fraternidad, viendo que los que elogian la libertad y se llaman liberales, o los que elogian la igualdad y se llaman socialistas o socialdemócratas, tienen tantas dificultades para comprenderse. El elogio de lo fraterno, el elogio de lo que pueda hacernos avanzar en la cultura del encuentro, y con fraternidad el elogio del deber, porque el hermano es para mí, al mismo tiempo que un don, un deber. El diálogo con la sociedad, la acción social, que también las cofradías desde su origen, y que cualquier cofradía, aunque solo tenga 75 años, pero 75 años ya empieza a ser una historia, siempre han tenido como santo y seña de su ser la acción social, los cuidados, a veces cuidados mutuos, en el principio de cofradías gremios, y hoy en el que la superación del estado del bienestar nos abre a la llamada sociedad de los cuidados, y en la sociedad de los cuidados, tanto la iniciativa social como la iniciativa de las administraciones públicas está llamada a entenderse y a colaborar. Y desde ahí una realidad concreta como son las cofradías, que agrupan por otra parte en ciudades andaluzas o en ciudades de Valladolid como Valladolid o Medina del Campo, Medina de Rioseco, a miles de ciudadanos, pueden, desde su compromiso en la acción social, desde su cercanía en la sociedad de los cuidados, atender. El otro día el teniente de alcalde nos hablaba de la preocupación de las personas que viven y mueren solas en nuestra ciudad. Personas que mueren y viven solas. No hay un campo para desarrollar nuestra capacidad de cercanía como vecinos, nuestro testimonio de fraternidad como cristianos. En definitiva, amigos, la caridad política. Porque las cofradías están mayoritariamente formadas por laicos, y los laicos estáis llamados a ofrecer a la sociedad el amor de Jesús, su caridad, pero en forma de caridad política, en forma de caridad en la polis, de caridad en los asuntos. Y no cabe duda de que una de las instituciones de la polis de singular importancia es la universidad. Ofrecer ahí el amor que recibís. Y al mismo tiempo que le ofrecéis, podéis también de alguna manera solicitarle, pedirle a compañeros, a conciudadanos, a la hora de arrimar todos el hombro para la construcción del común, para hacer elogio y práctica del bien común. Estáis de bodas, y las bodas expresan desde la antropología cristiana siempre dos referencias. Las bodas con lo que tiene que ver con el establecimiento de un vínculo, con la realidad de un encuentro, que tiene además una capacidad de fecundar, de ofrecer vida tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista histórico,
humano, social. Pero también las bodas, amigos, son el dibujo que la Escritura hace de la plenitud del tiempo. Cuando el libro del Apocalipsis trata de asomarnos al misterio del día eterno, lux eterna, decís en la exposición y en el encuentro, dibujan el día que no tiene fin como un banquete de bodas, como el banquete de las bodas del Cordero en una fiesta que no tiene fin. Pues bien, amigos, que celebrando este acontecimiento jubilar, estas bodas, podríamos decir, de vuestra cofradía, y desde ahí el mismo llamamiento a las demás hermandades que nos visitan en estos días, podáis ofrecer un vínculo que sea fecundo para la sociedad, la Iglesia en donde estáis, y que al mismo tiempo ofrezcamos todos, y más en momentos de confusión o de desesperanzas, el horizonte de esperanza que el que murió en la cruz, quien es eterna luz, lux eterna, nos ofrece, y que ahí, escondido en un rincón bellísimo por otra parte, cuando entramos en este lugar, nos ofrece Cristo de la luz, lux eterna, luz de esperanza, para compartirla como un pequeño dato al reto tan grande de nuestro momento universitario y social. Gracias.